Hay una luz que resulta incómoda, no porque duela, sino porque revela. Cuando alguien despierta espiritualmente, su mera existencia ya supone una afrenta al silencioso orden de la mediocridad. Es como si su presencia irrumpiera en el escenario donde todos fingen estar a salvo, y nadie perdona a quienes muestran lo que intentan ocultar. El que despierta resulta inquietante porque no juega las mismas reglas. No busca estatus, no necesita aplausos, no se rige por roles preestablecidos. Esta libertad es intolerable para quienes aún miden el valor por la aprobación. El odio surge como mecanismo de defensa, el mismo reflejo que el cuerpo tiene ante el dolor. Solo que aquí el dolor es interno, es la incomodidad de darse cuenta de cuánto se sigue durmiendo. Es fácil enamorarse de la idea del despertar. Es difícil lidiar con quienes realmente lo experimentan. La presencia de los despiertos desenmascara la espiritualidad superficial, el moralismo disfrazado y el ego que se hace pasar por virtud. No confrontan, simplemente existen, y eso basta para sacudir la farsa colectiva. Ser odiado por estar despierto forma parte del rito. Es el precio por abandonar el sueño. Porque mientras el mundo busca la luz para ser visto, los despiertos la buscan para desaparecer. Y en esta diferencia reside todo el conflicto. Lo ordinario necesita espejos. El despierto se convierte en uno. Existe una visión que no se puede pedir. Simplemente llega. Un día empiezas a percibir los hilos invisibles que mueven el mundo. Ves los juegos sutiles, las máscaras, los miedos ocultos tras gestos banales. Y esta visión, que parecía una bendición, pronto se convierte en una carga. Porque la mirada que penetra el velo no encuentra reposo. Lo banal deja de ser neutral. Todo adquiere una capa oculta. La mayoría de la gente vive mejor en la niebla. La llaman paz, pero no es más que la protección de la ignorancia. Cuando alguien despierta, su presencia perturba esta zona de confort. Es como encender la luz en una habitación llena de gente dormida. Nadie lo agradece. Todos se quejan del brillo. Al que despierta se le ve entonces como arrogante, frío, diferente, no por su actitud, sino por su lucidez. La claridad crea distancia. Intentas hablar y las palabras suenan extrañas, como si fueran de otro idioma. Lo que antes te unía al grupo, las risas espontáneas, el interés por los pequeños dramas, empieza a desvanecerse. Te das cuenta de que la conexión que existía se sostenía gracias a ilusiones compartidas. Cuando estas ilusiones se desvanecen, queda el silencio. Un silencio que pocos pueden soportar, pero la mirada despierta no retrocede. Una vez que ves, no hay forma de dejar de ver. El mundo se revela como un teatro de repeticiones y cada personaje se cree libre. Lo más doloroso es darse cuenta de que tú también fuiste uno de ellos y quizás aún lo seas en fragmentos. Esta toma de conciencia te deja sin aliento, pero también es el primer paso para caminar sin miedo. Y es en este punto donde surge el aislamiento. No porque quien despierta quiera distanciarse, sino porque la verdad es demasiado incómoda para tomarla a la ligera. Ver es un acto solitario, pero también una forma de libertad. El peso de ver demasiado es, a la vez, prueba de que has comenzado a vivir de verdad. La presencia de alguien espiritualmente despierto actúa como un espejo, un reflejo que no distorsiona, sino que revela. Y casi nadie puede soportar verse con tanta claridad. La mayoría prefiere el espejo social, el que devuelve versiones editadas, pulidas y convenientes de sí mismos. El despierto sin intención de exponer simplemente «sí, este ser auténtico» ya es suficiente para desenmascarar a los demás. Cuando tu calma no necesita público, quienes ansían aprobación se sienten atacados. Cuando tu silencio es absoluto, quienes dependen del ruido se desesperan. Te conviertes en un recordatorio viviente de todo lo que niegan de sí mismos, y por eso te rechazan. No es nada personal, es instintivo.
El ego del otro se defiende, intenta menospreciarte, ridiculizarte, encasillarte en un molde conocido, pero el reflejo permanece ahí, inmóvil, inquebrantable. Y cuanto más intentan borrarlo, más intenso se vuelve. Algunos te llamarán raro, otros arrogante o incluso alguien que le da demasiadas vueltas a las cosas. Son etiquetas creadas para poder volver a dormir tranquilos. Es una negación organizada, un esfuerzo colectivo por preservar la comodidad de la inconsciencia. Lo más curioso es que el ser iluminado no busca imitar a nadie, simplemente se ha vuelto incapaz de fingir. Vive en la constante fricción entre lo que es y lo que el mundo espera de él. Esto crea una tensión invisible, una energía que incomoda sin razón aparente. La gente común percibe esta vibración y la confunde con una amenaza. Ser un espejo es ser un detonante. No haces nada, pero tu mera existencia ya inicia una guerra silenciosa entre lo que otros muestran y lo que ocultan. El odio que surge no es hacia quien eres, sino hacia lo que despiertas en ellos. Y cuanto más intentan escapar, más nítido se vuelve el reflejo. Existe una soledad que no proviene de la falta de compañía, sino de la ausencia de verdaderos modelos a seguir. Cuando empiezas a trascender los juegos, las vanidades y las narrativas comunes, el mundo parece empequeñecerse. Las conversaciones pierden su brillo, las conexiones su profundidad. No te sientes superior, simplemente fuera de lugar, como si hubieras regresado de un sitio donde el tiempo transcurre de otra manera. La soledad del iluminado es paradójica. Percibe la red que lo une todo, siente la presencia del todo, pero se convierte en un extraño entre la gente. Es como si el alma hubiera crecido y el cuerpo social ya no cupiera en ella. Es en este intervalo donde muchos confunden la trascendencia con la frialdad. Pero no es frialdad, es el precio de la claridad. La mente necesita adaptarse a un nuevo silencio y el corazón a una nueva distancia. Los viejos lazos se disuelven lentamente como ropa que ya no sienta bien. Amigos, parejas, incluso familia, todos parecen quedarse en un teatro que dejaste de ver. Y tratar de regresar es inútil. Fingir es más doloroso que estar solo. Es aquí donde los que han despertado aprenden la diferencia entre aislamiento y soledad. El primero es vacío, el segundo sagrado. Durante este viaje, los días adquieren una paz distinta, fría pero lúcida. Empiezas a comprender que la soledad es una forma de purificación. El ruido del mundo se disuelve y lo que queda es un espacio interior que antes no existía. En este espacio todo se reorganiza, deseos, creencias, prioridades. La soledad se convierte en un portal, no en una prisión, y gradualmente la ausencia de pertenencia se transforma en presencia. Comprendes que no fuiste creado para encajar, sino para observar. La trascendencia no se trata de ascender, sino de ver sin huir. Y en esa mirada serena e impersonal, algo dentro de ti encuentra finalmente la paz. La mediocridad posee un instinto casi biológico. Se organiza como un sistema inmunitario social. Todo aquello que amenace el equilibrio del bien común debe ser neutralizado. Cuando alguien empieza a liberarse de las creencias colectivas, la multitud reacciona. No por malicia consciente, sino por instinto de supervivencia. El grupo necesita que todos crean las mismas mentiras para poder seguir existiendo. Quien despierta se convierte en un cuerpo extraño dentro de este organismo. Su lucidez se interpreta como un virus. Y como todo sistema que busca mantener la estabilidad, el colectivo activa sus anticuerpos, burla, exclusión, culpa. La mediocridad no tolera lo que expone sus propias limitaciones. Por eso, intenta arrastrar al diferente de vuelta al nivel donde todos se sienten seguros. Pero este movimiento no es visible. Se presenta disfrazado de buenos consejos, moralidad, sentido común. No te desvíes tanto, dicen. Estás complicando las cosas.
En el fondo, lo que piden es, vuelvan a ser como nosotros. La mediocridad confunde conformidad con armonía, y cualquier forma de libertad parece una amenaza para la paz que idolatra. Quien despierta necesita reconocer este instinto sin desprecio, pues el desprecio aún lo ata al conflicto. El verdadero progreso reside en observar sin contaminarse. Cuando se comprende que las masas no te odian, sino que su odio es un reflejo de su propia impotencia, la ira se disuelve. Solo queda claridad, fría, luminosa, irreversible. En definitiva, la mediocridad no es el enemigo. Es el contraste lo que define el camino. El instinto colectivo intenta frenarte, pero es precisamente esa resistencia la que fortalece tu conciencia. Cada vez que el grupo te derriba, aprendes a levantarte sin tener que vencer a nadie. Existe un tipo de brillantez que no necesita escenario. No grita, no exige aplausos, no se vende. Es una brillantez que surge de la presencia, de la coherencia entre quién eres por dentro y quién muestras por fuera. Esta es la brillantez que más asusta al mundo, porque no se puede explicar, no se puede justificar y sobre todo no se puede controlar. El brillo silencioso es la amenaza más sutil que existe. La gente está acostumbrada a tratar con quienes buscan el poder porque saben negociar con la ambición. Pero quienes han trascendido esta necesidad son impredecibles. No siguen las reglas del juego y sin embargo lo dominan sin pretenderlo. La serenidad de quienes no desean nada es el mayor desequilibrio posible para quienes viven para el deseo. La sociedad admira la luz llamativa, el éxito, el espectáculo, el ego exhibido, pero teme la luz que simplemente, y esta luz silenciosa revela el vacío ajeno. Denuncia sin palabras la artificialidad de lo común, y por eso quien despierta se convierte en blanco de la desconfianza. Algo estará ocultando, piensan, porque nadie comprende que el verdadero poder no necesita demostrar su existencia. Hay una ironía en esto. Cuanto más se retira el ser iluminado, más brilla. Cuanto más se desapega, más influencia ejerce. Su brillo silencioso es magnético porque no lo busca. Simplemente irradia una calma que desmantela la coraza del mundo. Y quienes aún dependen de esa coraza se sienten desnudos ante tal presencia. Por eso surge el odio, disfrazado de crítica, sarcasmo y desapego. La brillantez silenciosa no se odia por lo que hace, sino por lo que despierta en el otro, el recordatorio de lo que podría ser, pero no se atreve a ser. Y en este espejo silencioso, cada uno ve la magnitud de su propio miedo. La envidia común es simple, alguien tiene algo que otra persona desea. Pero la envidia espiritual es más sutil, más corrosiva. No se centra en las posesiones ni en el estatus, sino en un estado del ser. El brillo tranquilo de quien se conoce a sí mismo, la serenidad de quien no necesita ganar. Es la envidia de una paz que la otra persona no puede comprar. Lo curioso es que este tipo de envidia rara vez se reconoce. Se disfraza de juicio moral. Se cree un iluminado. Eso es puro ego espiritual. ¿Quién se cree que es? Frases pronunciadas con un tono de superioridad moral, pero cargadas de resentimiento. La mente que aún vive en la comparación no soporta el reflejo de alguien que ya se ha retirado. Esta envidia es peligrosa porque se disfraza de virtud. La persona envidiosa cree sinceramente ver arrogancia en otro, cuando en realidad es su propia insuficiencia la que la hiere. La persona despierta a su vez, siente el ataque y se pregunta si tiene la culpa. Y así es como la envidia cumple su función, sembrando culpa en el inocente y superioridad en el necesitado. El secreto reside en observar esto sin ira, en comprender que la envidia espiritual no es más que el eco del dolor de quien aún no se ha encontrado a sí mismo. Quien ha despertado necesita observar y mantenerse centrado. Cualquier reacción emocional lo arrastra de vuelta al reino del ego. Y eso es lo que busca la envidia, llevarte de vuelta al nivel donde puede afectarte. Al final,
La envidia espiritual no destruye al iluminado, sino que lo revela. Muestra hasta qué punto es capaz de sostener la luz sin necesidad de demostrar nada. El odio ajeno se convierte en el termómetro de su propia evolución. Cuanto más brillas sin pretenderlo, mayor es la reacción del mundo. Y esa reacción no es más que el sonido de lo que aún duerme, intentando despertar. El mundo moderno ha aprendido a fingir autenticidad. La gente vende vulnerabilidad, simula humildad, ensaya profundidad. Hay una estética del alma en constante exhibición, pero todo está controlado, editado, calculado para parecer real. En este escenario, quienes son verdaderamente auténticos no brillan, inquietan, porque su verdad no es ni bella ni conveniente. La autenticidad escenificada es cómoda, genera aplausos. Pero la autenticidad en vivo es peligrosa porque rompe la narrativa. Cuando habla quien ha despertado, hay una energía cruda y desarmada. No intentan convencer, simplemente existen. Y esta existencia perturba el teatro. Los actores sienten que el guión se desmorona y se apresuran a defenderlo. Lo diferente se convierte en una amenaza, lo verdadero en exageración. En definitiva, nadie quiere la verdad absoluta. Quieren lo suficiente para aparentar conciencia, pero no lo suficiente para cambiar sus vidas. La autenticidad se ha convertido en moneda de cambio. Es útil hasta el punto en que no exige transformación. Y los que despiertan al vivir sin este filtro se convierten en una afrenta viviente a la mediocridad disfrazada de luz. Resulta curioso observar cómo el teatro de la autenticidad genera un ruido constante. Discursos sobre ser uno mismo. Dan seguir el corazón. Vivir el presente. Palabras que suenan espirituales, pero que solo sirven para reforzar la vanidad. El ego espiritual es el protagonista de este espectáculo, y cuanto más habla de verdad, más se aleja de ella. En medio de todo esto, quien despierta aprende el valor del silencio. Comprende que ser auténtico no consiste en exponerse, sino en no tener que esconderse. Que la verdad no se grita, se encarna. Y en ese instante, el teatro empieza a desmoronarse, no por la confrontación, sino por el contraste. Lo verdadero simplemente disuelve lo falso. Todo en el mundo vibra, personas, ideas, lugares. Pero la mayoría solo ve las formas, no las frecuencias. Viven obsesionados con las apariencias, las estructuras, las certezas absolutas. Los despiertos, en cambio, comienzan a percibir el campo invisible que subyace a todo. Las intenciones, los flujos, las energías que mueven la materia. Y ahí es donde empieza la batalla, porque el mundo de las formas se resiste a ser visto desde dentro. Cuando vibras de forma diferente, tu mera presencia altera el ambiente. Las conversaciones parecen superficiales, los lugares densos, la gente tensa. Es como escuchar música en una tonalidad distinta. Nadie comprende la incomodidad, pero todos la sienten. La forma intenta ajustarte de nuevo al estándar, y la frecuencia intenta mantenerse pura. Esta fricción es inevitable. Es el precio de existir desafinado. La guerra entre frecuencia y forma es silenciosa pero constante. La forma anhela predictibilidad, control, estructura. La frecuencia anhela fluidez, expansión, desorden creativo. El ser despierto vive entre estos dos mundos, un cuerpo atrapado en la materia y una conciencia que vibra más allá de ella. El conflicto no se trata de ganar, sino de sostener. Aprender a habitar la paradoja sin perderse. Con el tiempo, quien despierta comprende que no necesita luchar contra la forma. La forma tiene su función, dar forma a lo invisible. El problema reside en el apego. Cuando el mundo se aferra a la forma, detiene el flujo. Cuando quien despierta intenta vivir solo en la frecuencia, pierde el equilibrio. El balance es delicado, danzar entre ambas sin identificarse con ninguna. La forma te ancla, la frecuencia te guía. La primera es supervivencia, la segunda, trascendencia. El odio que el mundo siente hacia los despiertos proviene de esta incompatibilidad. Quienes vibran libremente amenazan la rigidez de las formas.
Y la forma, para preservarse, intenta aplastar todo lo que no encaja en ella. Llega un momento en que el ser iluminado comprende que la verdadera fuerza no reside en ser visto, sino en desaparecer. No desaparecer físicamente, sino energéticamente. Apartarse del radar de los juegos, los conflictos y las disputas sobre lo que es correcto y mejor. El ego desea dejar su huella, el alma la paz. La desaparición es el acto final de la madurez espiritual. Desaparecer significa comprender que ya no hay nada que demostrar. La necesidad de ser comprendido, de justificarse, de ser reconocido, todo eso es un vestigio de la antigua identidad. Al liberarte de ese anhelo, el mundo pierde su poder para herirte. El juicio se convierte en un eco lejano, el odio en ruido de fondo. Empiezas a existir en otro plano, más ligero, casi invisible, pero no es una huida, es una presencia silenciosa. Sigues ahí, solo que ya no participas del drama. Aprendes a moverte entre el caos sin dejarte atrapar por la trama. La gente siente tu energía, pero no sabe cómo describirla. Creen que has desaparecido, cuando en realidad solo has dejado de responder a la antigua vibración. Es lo invisible lo que te protege. Este arte exige desprenderse de todo lo que el mundo considera importante. Estatus, relevancia, incluso propósito. Quien despierta, descubre que el propósito no es algo que se hace, sino algo que se es. Y para ser auténtico, hay que renunciar a la persona. Desaparecer es lo opuesto a rendirse. Es disolverse hasta que solo queda lo esencial. Con el tiempo la desaparición se convierte en poder. Quienes no necesitan ser vistos empiezan a verlo todo. Y quienes no buscan ser comprendidos empiezan a comprenderlo todo. Es en este anonimato vibracional donde el ser despierto redescubre la libertad. Sin público, sin defensas, sin fronteras, tras ver, sentir y distanciarse tanto. Llega el momento en que el ser despierto regresa, no al mismo mundo, sino al mismo escenario, con una perspectiva diferente. Ya no participa en el drama, solo lo observa. Es el mismo escenario, los mismos personajes, pero la ilusión ha perdido su poder. La conciencia ha vuelto al centro, serena, sin prisa por intervenir. El observador ya no busca significado en las apariencias. Ve el juego de la vida como una coreografía de fuerzas, ignorancia y lucidez, dolor y belleza, coexistiendo en perfecta imperfección. El rechazo que antes dolía ahora parece parte del ritmo. El odio hacia los demás ya no hiere, porque ha sido descifrado. Es simplemente el dolor de quien aún no recuerda quién es. Este retorno es silencioso, casi invisible. El despierto camina entre los distraídos con una nueva ligereza, sin necesidad de ser reconocido. Aprende a sonreír ante el caos, a amar sin posesividad, a enseñar sin parecer un maestro. Comprende que el verdadero poder reside en la observación, porque quien observa profundamente se transforma, incluso sin tocar. Pero el observador también lleva cicatrices. El viaje no lo hizo intocable, solo consciente. Todavía siente, todavía comete errores, todavía se confunde, pero ya no se identifica con nada de eso. La diferencia es que ahora hay un espacio entre lo que sucede y quién es. Y ese espacio es la libertad. El regreso del observador es el punto en el que el despertar deja de ser rebeldía y se transforma en compasión. El odio hacia el pueblo llano, la soledad, el brillo silencioso, todo confluye como parte de un mismo proceso de aprendizaje. Al final, el despertar no es un destino, sino un ciclo. Y quien despierta de verdad, regresa. Solo que esta vez, despierto incluso en sueños. En definitiva, el odio no es lo opuesto al despertar, sino su eco. Cada rechazo, cada mirada de desaprobación, cada silencio incómodo es prueba de que tu luz ha llegado donde no había valor para mirar. Quien despierta no necesita convencer ni esconderse, solo necesita mantener su estado, incluso cuando el mundo intenta arrebatárselo.
La verdadera victoria reside en mantener la lucidez, sin endurecerse, en dejar que el amor penetre incluso en el desprecio que viene de fuera. Porque quienes te odian por ver demasiado siguen atrapados en la sombra que ya has traspasado. Y un día quizá ellos también despierten,